Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Una excelente tarde de sábado, gracias por estar con nosotros después de los días de lluvia. Estamos nuevamente en esta cita especial de Vidas Transformadas que transforman vidas, gente de carne y hueso con historias como la tuya, como la mía, como la de el diario vivir, que no son simplemente un momento en el cual se ve una luz y comienza todo a cambiar, sino es el esfuerzo de todos los días, con sus dramas, con sus gozos. Te damos la más cordial bienvenida en estas horas de la tarde, deseándote lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar en Vidas Transformadas, vamos a presentar material, entrevistas, mensajes de uno de los grandes hombres, talentos, artistas, cineasta, actor, modelo mexicano, que muchas de ustedes ya lo han conocido, lo hemos podido ver a través de su gran actividad en las redes sociales, un católico convertido que continúa todos los días viviendo su compromiso cristiano. Bueno, sin más, te estoy hablando de Eduardo Verástegui. José Eduardo Verástegui Córdoba nació en Xicotencla, Tamaulipas, el 21 de mayo de 1974. Es un productor y actor, además de cantante, pero bueno, al final no quiero adelantarme propiamente a lo que nos irá compartiendo a lo largo de diferentes reportajes, mensajes y también de materiales que están publicados en las redes sociales y que nosotros les damos los créditos que corresponden. Vamos a comenzar con esta parte de su testimonio, que fue precisamente en nuestras tierras, en esta región de Baja California, en nuestra arquidiócesis de Tijuana, cuando tuvo la oportunidad de estar en el Congreso Eucarístico Nacional, que tuvo como sede nuestra frontera de Tijuana. En esa ocasión él pudo compartir con los micrófonos y los medios de nuestra región su mensaje. Vamos a recordar quién es Eduardo Verástegui Córdoba, hoy un gran mensajero y un testimonio viviente en medio de una encrucijada actual que nos llama también a cada uno de nosotros. Soy originario de un pueblito muy pequeño que se llama Xicotencla, Tamaulipas. Y a los 18 años me mudé a la Ciudad de México en busca de incursionar en el medio artístico, que era mi sueño, ser actor, ser cantante. Empecé mi carrera primero cantando en un grupo juvenil, música pop, después trabajando en producciones de Televisa, después me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica, a grabar mi primer disco como solista. Ahí viví un par de años viajando por toda Latinoamérica, promocionando mi música. Después me mudo a Los Ángeles, California, porque un día venía volando de Miami a Los Ángeles, venía sentado con mi manager, y al lado de mi manager venía una persona que resultó ser un director de casting de un estudio muy grande en Hollywood que se llama 20th Century Fox. Y para no hacerles el cuento tan largo, me invitó a hacer una audición para una película que él estaba trabajando. Y yo le dije que no hablaba inglés muy bien, sabía contar de 1 al 10 y gallina chicken, hungry y 2 o 3 cositas más, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, la película en la cual estoy trabajando, el 90% de ella vas a estar dormido. Entonces yo le dije, bueno, eso sí lo puedo hacer. Él hablaba un poco español, ¿no? Así es que me dio las 5 páginas de la audición, yo me preparé. Recuerdo que durante 3 meses estuve preparando esa audición. Finalmente llego a Los Ángeles, le digo estoy listo, entro. La directora no sabía que yo no hablaba inglés, entonces pues ella me dice acción y yo empecé mi audición y de pronto me interrumpe, y el único inglés perfecto que yo sabía eran esas 5 páginas de la audición y cómo decir hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Eduardo, estoy listo, y nada más. Ella me interrumpe y me empieza a dar direcciones en inglés y yo me le quedaba viendo y una sonrisa le decía, of course, sure. No tenía ni la menor idea de lo que ella me estaba diciendo. Sin embargo, la volví a hacer la audición una segunda vez, una tercera vez. Me voy, me llaman, me dicen que me quedo con el personaje, me mudo a Los Ángeles y empiezo a estudiar inglés. Termino mi primera película en inglés en Hollywood. Ya para eso tenía yo como 20 personas trabajando para mí, agentes, abogados, managers, publicistas, etc. Y después de 10 años de carrera, de trabajar muy duro,
me confundo, porque por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado yo no tenía absolutamente nada, estaba vacío. Queriendo buscar la salida, no la encontraba y me estrellaba en la pared a cada rato, tipo como si estuviera uno en un laberinto, ¿no? Y andas desesperado, buscando la salida, no la encuentras. Así esa era la sensación que yo sentía en aquel entonces, ¿no? Siempre utilizo la analogía de los perros galgos, porque como actor pues soy muy visual y me gusta ver cosas en las cuales yo me puedo identificar. No sé si ustedes han visto carreras de perros galgos por televisión que van corriendo una liebre, ¿no? Y casi nunca la agarran porque la van manejando a control remoto, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida, la pesca, la muerde, ¿y qué le pasa a ese perro? Pues sangra, se lastima, queda herido, y ese perro jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Y lo que es triste es que el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida hasta que dejan de servir. Pues yo me sentía como uno de estos perros galgos, tirado en el suelo en sentido figurado, sangrado, lastimado, herido, y me levanto, me sacudo y me empiezo a cuestionar cosas importantes como, por ejemplo, a quién estoy persiguiendo, a quién sigo, a quién estoy correteando, qué es la felicidad. Me di cuenta también que en mi carrera yo no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía yo que asumir como actor, como imagen pública. A mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces vivimos de acuerdo a los principios y estándares que salen de los medios de comunicación. Tenemos esa tendencia de imitar y de copiar lo que vemos en la televisión y en el cine. Hace poquito en Estados Unidos me dijeron que el tiempo que pasan los padres de familia con sus hijos teniendo conversaciones profundas y sólidas al día, el tiempo es de 3 a 6 minutos al día, pero enfrente de los medios de comunicación más de 8 horas al día. Entonces, pues es obvio quién está educando a la juventud hoy en día. No son los papás ni las escuelas, son los medios de comunicación. Ojo, no hay nada de malo con los medios de comunicación, al contrario, son medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, como también pueden hacer mucho mal si son mal utilizados. En mi opinión, yo me encontraba envenenando a nuestra sociedad con los proyectos en los cuales yo me involucraba. Cuando yo me di cuenta de todas estas cosas, pues en ese momento le pido perdón a Dios, le pido que me dé otra oportunidad. Cuando descubro que durante 10 años había estado utilizando mis talentos de una manera egoísta, las razones por las cuales yo había querido ser actor habían sido razones pues superficiales. Todo era lo que muchas veces la sociedad te enseña, ¿no? Que si llegas a la cima de la montaña y tienes dinero y fama y éxito y todas estas cosas, vas a ser muy feliz. Y como cualquier otro muchacho, pues yo quería ser feliz. Lo que pasa es que estaba buscando la felicidad en lugares incorrectos, hasta que finalmente pues toca uno pues el fondo, ¿no? Y ahí es donde de pronto empiezas a cuestionarte muchas cosas, y obviamente ayudado por una maestra de inglés que fue la que cambió mi vida. No solamente me enseñó inglés, sino que cambió mi vida, porque esta mujer tan inteligente me empieza a hacer preguntas muy profundas utilizando el método socrático. Eduardo, ¿cuál es el propósito de la vida? Y todo esto me lo preguntaba en inglés y yo pensaba que era parte de la clase de inglés, ¿no? Entonces ya, qué padre, me está enseñando a hablar inglés, pero un inglés avanzado, ¿no? What is the purpose of life? Me sentí importante con esas preguntas, ¿no? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando te levantas en las mañanas, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo? Como unas 600 preguntas durante 6, 7, 8, 9 meses, todos los días de la clase de inglés, pero ella me estaba evangelizando y yo sin darme cuenta. Y al mismo tiempo, no solamente fue ella, siempre lo he dicho, hay otra mujer también muy importante en mi vida, que es mi mejor amiga, que ella es mi madre. Mi madre le dijo a mi padre un día: oye, tengo mucho miedo de recibir una llamada a medianoche de que nuestro hijo estaba en la cárcel o no sé, en el hospital o muerto, porque no hay nada bueno que pueda salir en medio donde él anda, y no nos hace caso. Lo que le decimos le entra por aquí, sale por acá, y ya lo perdimos y no sé qué hacer, estoy muy angustiada. Yo sin querer empecé a salir a mi mamá a Dios. Entonces pues mi madre se puso a buscar grupos de oración, y un día le dijo a mi papá: si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y empezó a rezar y a rezar y a rezar, y yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre por sus hijos, porque yo en Hollywood, en un ambiente bastante complicado y difícil,
y que de pronto en medio de la nada me caiga esta maestra de inglés, una mujer católica, practicante, coherente, congruente, una mujer muy inteligente, pues eso no sucede en esos lugares, ¿no? Es la capital de las tentaciones, pero también, como dice nuestro Señor, donde abunda el pecado, pues ahí abunda aún más la gracia, ¿no? Y ahí fue donde yo pude ver los ojos. Descubrir muchas cosas gracias a mi maestra de inglés, pues ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo por 4 años. Se los platico un poquito ya más tranquilo, pero en aquel entonces fue bastante difícil, fue un proceso de purificación complicado, porque me quedé literalmente pues en la calle sin ni siquiera tener dinero para pagar la renta del próximo mes, pero al mismo tiempo yo recuerdo un día, jamás se me va a olvidar, que no tenía absolutamente nada ni para pagar la renta del próximo mes, estaba yo acostado, meditando en todas estas cosas. Dije, ahora que no tengo nada, siento que lo tengo todo. Me sentía libre, como el águila, ¿no? Que no puede volar si está atada con un cordón a una roca. Por más que quiera volar, no va a poder hasta que le cortes el cordón y vuele, sea libre. Pues nosotros, como el águila, tampoco podemos volar si estamos atados a 1000 cosas, como yo en aquel entonces, pues estaba atado a mi carrera y a la fama y a otras cosas, ¿no? Y finalmente me sentí muy libre. En ese momento fui a buscar un sacerdote, porque todavía en aquel entonces yo pensaba que era un buen católico porque iba a misa una vez al año. Muchas gracias. Entonces, pues, una vez al año misa, pues hay que darle gracias a Dios por todo el año, ¿no? Entonces, yo pensaba que no mates y no robes, todo está bien. Mi fe católica no es el centro de mi vida, no porque no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocía muy bien y uno puede amar lo que uno conoce. No fue hasta que otro amigo me dijo, oye... Estamos escuchando en Vidas Transformadas el testimonio de el ahora productor de cine, cantante y además, bueno, un gran cristiano que comparte su vida en muchos foros y que hoy está precisamente a través de este material que estamos compartiendo con ustedes en nuestro auditorio de Koinonia Radio, Eduardo Verástegui, después de su primera telenovela, como lo indica su sitio web, viajó a New York a estudiar actuación e intentar una vez más filmar un contrato como cantante. Pero fue en esta experiencia donde comprobó que la lucha por la sobrevivencia es difícil. Logró entrar hasta las recepciones de los rascacielos donde funcionan las grandes compañías discográficas. En todo dejaba su demo y se lo devolvían por correo con una amable carta de rechazo. Hizo los famosos casting como modelo para tratar de conseguir dinero y vio que en las colas de las agencias había centenares de personas con atributos semejantes. Después de un año regresó más sólido como actor. Una vez en México, ya como un actor famoso y respetado, pero con el deseo de la música trunca, continuó haciendo lo que hacen todos, insistir, perseverar y, bueno, tocar puertas. Estamos en este día, en esta tarde de sábado, escuchando el testimonio de Eduardo Verástegui. Continuamos con más de lo que él dijo precisamente cuando estuvo aquí en la ciudad de Tijuana, en el marco, en el contexto del Congreso Nacional Eucarístico. No fue hasta que otro amigo me dijo, oye, pues he visto que estás cambiando tu vida, pero porque ahora no vas con este sacerdote, es muy bueno, te va a ayudar mucho. Fui a verlo, a confesarme, me preguntó cuándo fue la última vez que hiciste tu confesión general. Le dije, ¿qué es eso, padre? Ya me explicó, dije, no, pues nunca la había hecho, pero ahora la quiero hacer. Recuerdo ese día que fui a un monasterio, estuve muy nervioso, entré 3 horas y media de la confesión, salí como nuevo, realmente pues cambió mi vida. Esa experiencia fue una restauración increíble que obviamente ustedes mejores que nadie lo saben, lo predican y lo enseñan. Para mí fue un descubrimiento increíble a los 28 años. Después me regalaron el libro de Rome Sweet Home, Roma Dulce Hogar. Ahí descubrí la importancia de la misa. Apenas estaba yo estudiando mi familia, 28 años, empecé a misa todos los días y eso fue lo que realmente ha cambiado mi vida, el descubrir que no hay nada más grande en la tierra que la Sagrada Eucaristía. He recibido
cumplido, y en este Congreso Eucarístico, pues qué mejor que hablar de lo más importante que hay en la tierra, que es la Eucaristía, Jesucristo mismo. Desde hace 9 años, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de ir a misa todos los días, de ir a confesar una vez a la semana, descubrí también el rosario, el gran poder de la oración del rosario. Lo tenía antes de adorno, me lo veían aquí colgado mis amigos y me decían, ¿tú lo rezas? No, mi mamá lo reza por mí, somos un equipo, yo lo leo y ella lo reza. Pero bueno, después descubrí que realmente así no funcionan las cosas. También funciona así, pero además si lo rezas, pues más gracias a Él, ¿no? Y bueno, en fin, básicamente eso es un poco lo que he estado haciendo desde hace 9 años. Lo que me ha ayudado mucho es descubrir realmente cuál es el propósito de nuestras vidas, ¿no? El propósito pues es el de ser santos, y la única manera de lograr eso pues es con la gracia de Dios. ¿Cómo podemos estar cerca de la gracia de Dios? Pues llevar una vida sacramental. Es difícil llevar esto en Hollywood, por eso pido sus oraciones para seguir luchando contra corriente en un ambiente bastante difícil. Ahora que finalmente ya no solamente estamos practicando nuestra fe, nunca terminamos hasta que muere, ¿no? Estamos en ese proceso de todos los días. Pero bueno, ahora ya tenemos una productora de cine que se llama Metanoia Films. Hicimos nuestra primera película que se llamó Bella, una película pro vida que ha salvado hasta el día de hoy más de 600 bebés de ser abortados, que tenemos registrados, que sabemos, que conocemos. Y esos son solamente los que sabemos, solamente Dios habrá cuantos más, espero que miles, pero hubiera sido uno, hubiera valido la pena todo el trabajo que se ha hecho con esta película. Ahora estamos en nuestra segunda película, que la estamos filmando justamente aquí, en los estudios de Rosarito. Es una película que se llama Little Boy. Pido muchas oraciones porque estamos en nuestra 5ª semana de filmación, y es una película que habla sobre el poder de la fe. Si tuviéramos la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, podríamos mover montañas. Es el tema principal de la película, y también habla de las obras corporales de la misericordia. Esta película la vamos a terminar el 12 de noviembre, Dios mediante, estará en los cines en el 2012. Dios los bendiga. Yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes todos los días de mi vida para que sean santos, y yo les pido a todos ustedes que recen por nosotros, por mí, por mi familia, para que yo pueda ser fiel a Dios todos los días de mi vida. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Bien, ahí estuvieron el mensaje del actor y productor ahora, Eduardo Verástegui, que en este día estamos dedicándole este especial de vidas transformadas que transforman vidas. Una vida transformada que continúa transformando vidas a través de sus talentos, de su mensaje, de su testimonio. También tuvo la oportunidad de estar vía telefónica en un programa que conduce compañero, amigo, también en el ámbito de los medios, como es el contador Armando, quien pudo entrevistarlo también, y vamos a escuchar lo que dijo el actor Eduardo Verástegui sobre su testimonio, sobre su mensaje. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy, y como ya les habíamos prometido, el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es un actor y productor de cine. Él es un convertido al catolicismo, ya católico, laico, pero que se convierte fuertemente a Cristo, que vive lo que es precisamente la metanoia, y estamos hablando nada más y nada menos que de Eduardo Verástegui, quien amablemente nos concedió este espacio de su tiempo. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Armando, buenas tardes, un placer saludarte, y aprovecho esta oportunidad que me das para saludar a toda la gente que nos está escuchando. Les mando un fuerte abrazo, un saludo desde Los Ángeles, California. No, al contrario, Eduardo, y claro que la gente lo recibe muy bien tu saludo. Eduardo, para empezar con la entrevista, recientemente recordarás, tuvimos aquí en Tijuana el 5º Congreso Eucarístico Nacional, que a lo mejor la gente no sabe, que es el 5º después de que el primero había sido en 1906, es decir, se tardó más de un siglo para que hubiera 5º Congreso, y además ocurrió en la ciudad de Tijuana, lo cual fue una gran bendición en realidad para todo el estado, y te tuvimos a ti ahí en el simposio cerrando precisamente con tu testimonio. Algo que me impactó mucho cuando estás dando tú tu testimonio es que dijiste que cuando te conviertes a Cristo le hiciste una promesa de mantenerte en castidad. Y yo me pregunto cómo un hombre que está en los medios como tú del cine, que está en la actuación, donde seguramente es asediado por chicas, ¿cómo le hace para mantenerse en castidad? Muy buena pregunta. Fíjate que era la pregunta que me hacían en aquel entonces mis amigos, cuando yo estaba pasando por esta etapa de
de cambio, ¿no? De conversión que nunca termina hasta que uno muere, ¿no? Pero ahí fue como que el comienzo, ¿no? Y todo empezó, me hacían esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la castidad, Eduardo? Pero a ver, no entendemos, ¿cómo que entonces tú ya nunca vas a tener relaciones? Eso es imposible, eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y yo les decía, bueno, no es difícil, más bien es imposible, pero con la gracia de Dios todo es posible. Y ahí fue donde, de alguna manera, trataba yo de explicarles a mis amigos en aquel entonces de que el sexo es un regalo de Dios, es sagrado, y tiene uno que cuidarlo, protegerlo, preservarlo para compartirlo con la persona más importante de tu vida. En el caso mío, después de Dios, ¿quién va a ser esa persona? La madre de mis hijos, mi esposa. ¿Cuándo voy a saber yo quién es esa persona al 100%? Pues el día en que me case, en mi noche de boda, ¿no? Entonces es por eso que yo le hice una promesa a Dios de vivir y practicar la castidad desde hace ya 9 años, que por la gracia de Dios me he mantenido estos 9 años en pureza, y la verdad es que han sido los mejores 9 años de mi vida, ¿no? Los mejores 9 años de mi vida. Yo creo que no cambio todos los placeres del mundo por un día de estar en la gracia de Dios, ¿no? De estar en paz con Dios. Ese es el llamado del ser humano, es el llamado de todos, ¿no? La santidad, y no hay santidad sin castidad. Pero todo empezó, ¿cómo fue que yo descubrí la castidad? A mis 28 años, yo me encontraba tomando unas clases de inglés, y mi maestra Yasmín, pues se dio cuenta el tipo de vida que yo llevaba, ¿no? El estilo de vida que yo llevaba, que era bastante incorrecto. Yo crecí en una sociedad donde yo pensaba que el verdadero hombre era el mujeriego, el Don Juan, el Latin lover. Entre más mujeres, más masculino, más hombre, ¿no? Más éxito, más felicidad. Y seducido por esa corriente, pues yo quería ser feliz, y por lo tanto pues seguí ese camino incorrecto por muchos años, hasta que un día en estas clases de inglés ella se me queda viendo y me dice: Eduardo, ¿a ti te gustaría casarte algún día y formar una familia? Y yo le dije que sí, me encantaría. Y ella, muy inteligente, una mujer con mucha sabiduría, me hace otra pregunta, me dice: Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más en Vidas Transformadas en este sábado, deseándoles lo mejor. Estamos en entrevista también con este material en el cual el contador, un laico comprometido de nuestra arquidiócesis de Tijuana, como es el contador Armando Álvarez, tuvo la oportunidad hace algún tiempo de entrevistar al hoy actor y director de cine Eduardo Verástegui, que nos está compartiendo su testimonio en Vidas Transformadas que transforman vidas. Les platico que precisamente, como él mismo lo comentó, fue a partir de unas clases de inglés donde su profesora, de nombre Yasmín, lo hizo reflexionar sobre el vacío de su vida, y al darse cuenta de esto, según sus palabras, se sintió temblando por dentro. Y bueno, el actor, ahora Eduardo Verástegui, comenzó a buscar ayuda a través de sacerdotes que le apoyaron en su vida. Comenzó a asistir a misa diaria, y también se le propuso una confesión general. Tras una larga preparación, Eduardo Verástegui hizo una confesión en 3 horas de duración con un sacerdote. Es lo que el actor considera su segundo momento de conversión, y dice: comprendí que no había nacido para ser actor otra cosa, sino para conocer, amar y servir a Jesucristo. Continuamos con esta entrevista del contador Armando Álvarez a Eduardo Verástegui. ¿A ti te gustaría casarte algún día y formar una familia? Y yo le dije que sí, me encantaría. Y ella, muy inteligente, una mujer con mucha sabiduría, me hace otra pregunta, me dice: ¿y te gustaría tener una hija?
Y yo le dije que sí. Y ella me dice, ¿y qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? Y bueno, yo pues empecé a describir este hombre ideal, ¿no? Este hombre perfecto para mi futura hija, ¿no? No, pues un hombre que la quiera mucho, que la ame, que esté dispuesto a dar la vida por ella, que le sea fiel, que la haga feliz, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que la proteja, que la cuida, que la haga reír. Bueno, en fin, yo estaba describiendo este hombre perfecto, ¿no? Y cuando yo termino de describir este hombre ideal para mi futura hija, ella se me queda viendo a los ojos y me dice, ¿y tú eres ese hombre? Y yo empiezo a pues hacerme hacia atrás, ¿no? Así que me empiezo a confundir. ¿Cómo? No te entiendo. Y dice, sí, tú acabas de describir este hombre. Yo no lo describí, lo describiste tú. La pregunta que te hago es, ¿tú eres ese hombre que acabas de describir? Y yo le dije, pues no, Yasmin, yo no así tal cual como lo describí, pues no. Tristemente no. Y me dice, ¿y entonces por qué tú quieres un hombre así para tu futura hija si tú no eres un hombre así para la hija de alguien más? Y ahí me pegó muy duro, fíjate, lo que ella me dijo en ese momento, ahora sí que no había argumentos que yo tuviera para defenderme, me quedé callado, y ahí fue donde ella me empieza a hablar de la castidad por primera vez. Yo nunca había escuchado esa palabra, vamos, la había escuchado, pero yo pensaba que eso era como para los religiosos solamente, ¿no? Y cuando ella me empieza a abrir los ojos, y me dice, si tanto amas a Dios, Eduardo, pues entonces tienes que seguir sus mandamientos. Como dice nuestro Señor, el que me ama, que siga mis mandamientos, ¿no? Así es que, ¿por qué entonces tú corrompes tu cuerpo? Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si amas a Dios, ¿por qué rompe los mandamientos? Y en eso, pues, terminó la clase de inglés, terminó la plática, se fue, me quedé yo solo ahí en la sala de mi casa, y comencé a llorar como nunca había llorado, pero unas lágrimas de tristeza, de remordimiento, de culpa, de unas lágrimas unos sentimientos encontrados, una pena, vergüenza, y de pronto eso que yo pensaba que siendo que para llegar a ser un verdadero hombre era lo que yo pensaba en ese momento, todo se cayó, se vino hacia abajo, volteé hacia atrás y me di cuenta que mi vida estaba completamente llena de contradicciones, y ahí fue donde le pedí perdón a Dios, y le hice la promesa de castidad, entregué mi vida y le dije que a partir de ahí pues no solamente quería conocerlo, sino amarlo y servirlo, y ahí comenzó un camino que, como te decía hace un momento, no termina hasta que uno muere, ¿no? Y seguimos en ese proceso de conversión, ¿no? Pero lo que le decía a mis amigos en ese entonces, cuando yo ya había tomado esta nueva, este nuevo camino, que había hecho la promesa de castidad, les dije que solamente es posible con la gracia de Dios, y es por eso que es importante llevar una vida sacramental, es por eso que voy a misa todos los días a comulgar, no porque sea una muy buena persona, sino porque necesito a Jesús en la Eucaristía, necesito que me dé las fuerzas que yo necesito, que en ese momento me hacen falta para poderle ser fiel, necesito de la oración, necesito de la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, necesito acercarme a Dios para poder agradarlo en todo lo que Él me pide, ¿no? Y convertirme en esa persona que Él quiere que yo sea. Solamente lograremos eso si estamos cerca de Dios, llevando una vida sacramental, una vida de oración, una vida de meditación, una vida de servicio, una vida de contemplación. Sí, definitivamente, Eduardo. Y la verdad es que tú lo sabes, y la gente así lo ve, que eres un testimonio para muchos jóvenes, para muchos adultos inclusive. Eso es algo que hay que, pues, seguirlo dando testimonio de ello, ¿no? Es muy valiente tus declaraciones cuando hablas de tu conversión y cómo manifiestas el cambio que tuviste en tu vida. Definitivamente que eso sirve para motivar a otros también a que vean un modelo terrenal a seguir, ¿no? Alguien que sí pudo cambiar. Y precisamente Y otra cosa, Armando, también que es importante agregar, que hay mucha confusión. Por ejemplo, muchos amigos en aquel entonces me decían, compañeros del trabajo, cuando de pronto yo les daba mi testimonio, les hablaba de estas cosas, me decían, pero Eduardo, es que eso es una necesidad física, ¿cómo que tú vas a vivir en castidad? Eso no es normal, y te empiezan a confundir, te empiezan a dar argumentos basados en mentiras, ¿no? Yo hablé con un doctor, y fíjate que también tengo otro tío que es médico, y me dicen que esto es una necesidad física, que es natural y que es normal y que es saludable incluso.
te va a hacer daño si tú tienes que tener mucho cuidado, y te empiezan a bombardear con puras mentiras, ¿no? Pero que de pronto, si no estás muy bien preparado y bien formado, te pueden confundir, ¿no? Y yo les decía, gracias a Dios que tenía un director espiritual que me empezaba a dar buena lectura espiritual, y fue el que de alguna manera me empezó a formar, y empecé a estudiar apologética, cosa que yo no sabía, nunca había ni siquiera escuchado esa palabra, apologética. ¿Qué es eso, no? Cuando descubro que es una rama de la teología que nos ayuda a defender nuestra fe con argumentos racionales, pues me empecé a preparar, y esto se volvió apasionante, ¿no? Yo les decía, no digan mentiras, como que esto es una necesidad física. Las relaciones sexuales no son una necesidad física. Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Necesidad física es comer, porque si no comes te mueres. Pero yo hasta ahora no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Claro. Eso más bien es un deseo. Es un deseo, pero que se puede controlar con la razón. Si no somos animales, los animales viven de acuerdo a sus instintos, no razonan, ¿no? Pero nosotros tenemos el regalo de la razón. Así es que no es que las pasiones sean malas, sino que las pasiones desordenadas son las que son malas, te llevan a hacer algo incorrecto. Pero si las pasiones están ordenadas para obedecer a la razón, y la razón está formada a la luz de la verdad, pues entonces hay una armonía, y esa armonía te lleva pues a la paz, que esa es la verdadera felicidad finalmente, ¿no? La paz interior. Y la paz interior no es nada más que el resultado de una vida recta, una vida congruente, una vida con principios. Así es que sí se puede vivir una vida en castidad, porque ese deseo que uno tiene natural, que es natural, se puede controlar, se puede dirigir, se puede canalizar hacia cosas positivas. Y el sexo no es que sea algo malo, como ellos también me decían, entonces que el sexo es algo malo. No, nadie está diciendo, al contrario, como es algo tan bello y hermoso y es sagrado, es por eso que uno lo cuida. No vas a reprimir nada, sino lo contrario, vas a cuidarlo, vas a preservarlo, vas a protegerlo para compartir ese gran regalo que Dios nos ha dado el día de mañana, en caso de que nuestra vocación fuera el matrimonio, pues con nuestras esposas, ¿no? Con mi esposa, en el caso mío, si fuera esa mi vocación, y si no, pues entonces se lo ofreces a Dios. Y si tu vocación es una vocación religiosa, pues entonces vives en celibato, ofreciéndole a Dios vivir en celibato pues toda tu vida, ¿no? Y eso también da mucho fruto. Eduardo, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor para este año que recién está comenzando. Pediremos mucho por la película, porque sea un éxito, todo lo que estás haciendo también. Bien, ahí está parte de la entrevista que hizo el contador Armando Álvarez, un gran amigo a quien envió saludos y bendiciones también a Eduardo Verástegui. Y bueno, el mismo Eduardo Verástegui cuenta que con la audacia de su conversión, de esa fuerza que había experimentado y que él mismo lo acabamos de escuchar, tuvo el impulso, o más bien vendió varias de sus bienes y decidió irse a Brasil como misionero. Es decir, el impulso de esa experiencia, después de tener una cierta preparación, una confesión general, experimentar la Eucaristía, pero fue precisamente su director espiritual que le hizo ver que todo debía seguir y que él podía estar ahí, en la llamada jungla, donde él estaba, donde realizaba su vida, y era propiamente en Hollywood. Ahí Cristo era más necesario, y no en la jungla amazónica o qué sé yo. A veces pensamos que ser misioneros y la vida transformada de la misión tiene que ser en un lugar, no sé, lejano, y cierto, a veces es una vocación. Y bueno, Eduardo creó con Leo Severino la productora Metanoia Films para hacer películas al servicio de la esperanza y de la dignidad humana. Entre ellas recordamos Bella, que fue la primera cinta de Eduardo Verástegui, y que fue ofrecida a Nuestra Señora de Guadalupe y que ganó el Festival de Toronto contra todo lo pronosticado. Creó también un estudio bíblico para actores y directores, un lugar de encuentro en Hollywood para los que buscan algo más que la fama. Y bueno, vamos a continuar con más, vamos a presentarles ahora, continuamos con más testimonio en vidas transformadas de Eduardo Verástegui. De dónde vengo, sobre todo para aquellas personas que todavía no me conocen. Un poquito de mi historia y cómo terminé aquí produciendo ese tipo de cortometrajes o de películas. Espero que les haya gustado Crescendo. Es un proyecto que le pusimos mucho amor, y como dice Beethoven, lo que nace del corazón llega al corazón.
y este proyecto le pusimos mucho corazón y yo espero que haya tocado su corazón. Yo soy originario de un pueblito muy pequeño que se llama Jicotenca, Tamaulipas, al norte de México. Tengo 3 hermanas, Alejandra, Alicia y Daniela, que son pues mi adoración. Mis padres, José y Alicia, que amo y que son mis 2 grandes héroes en mi vida. Mi padre quería que yo fuera abogado, ese era el sueño de mi papá. Y como pues obviamente un gran respeto y un gran amor a mi padre, para complacerlo fui a estudiar Derecho. Pero justo en el segundo semestre de la carrera de Derecho me di cuenta que esa no era mi pasión, que no era mi sueño, que no era lo mío, no me gustaba la carrera, no me gustaban los estudios. En aquel entonces tenía yo 18 años, cumpliendo 18 años. En ese momento también nace un espíritu de rebeldía en mí, donde de pronto yo quería hacer cosas que pues mi familia no me apoyaba, y yo quería ser libre. Y en aquel entonces yo entendía que la libertad, el concepto de libertad era hacer lo que se te pegue la gana y que nadie te diga nada. Así es que suspendo mis estudios de Derecho y me mudo a la Ciudad de México para incursionar en el medio artístico y aterrizar mis sueños, que era el de querer ser actor, cantante, etc. Y me mudo justo cumpliendo 19 años y comienzo a cantar en un grupo que se llamaba Cairo hace muchos años. De hecho, mis primeros viajes a Colombia fue con el grupo Cairo hace muchos años. Muchos de ustedes todavía no nacían. Bueno, no soy tan grande, pero hace algunos muy jovencitas por ahí, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Y durante 3 años y medio viajé por todo México y Latinoamérica promocionando mi música con este grupo de música pop. Éramos 3 cantantes. Y después de 3 años y medio estar viajando con el grupo Cairo, me di cuenta que pues ya no me llenaba. Yo quería hacer algo más grande en mi carrera, quería crecer en mi carrera. Así es que suspendo esa etapa musical y comienzo a grabar telenovelas en México. Grabé como 5 telenovelas en México y nuevamente pues a viajar por diferentes partes del mundo promoviendo esas telenovelas. Después suspendo esa etapa de actuación y me mudo a Miami a retomar nuevamente la música, pero ahora como solista. Grabo un disco como solista en Miami y nuevamente a viajar por diferentes partes de México y Latinoamérica a promocionar mi música, ahora como solista. Y un día me encontraba volando de Miami a Los Ángeles, venía sentado con mi manager hablando de mis sueños como cantante, hablando de mi carrera, y con unos 2 asientos más venía sentado otra persona que resultó ser el vicepresidente de directores de casting del estudio 20th Century Fox, un estudio muy grande en Hollywood. Para no hacerles el cuento tan largo, esta persona me invita a hacer una audición para una película con Sofía Vergara, y pues yo le digo que mi inglés era muy malo, que no hablaba mucho, sabía contar de 1 al 10 y how are you, my name is Eduardo, I'm hungry, where is the bathroom, y 2 o 3 cosas más y se acabó. Y él me dice, no te preocupes porque el 90% de la película vas a estar dormido. Entonces yo dije, bueno, eso sí lo puedo hacer, ¿no? Y lo que vas a hablar es muy poco, son frases muy cortitas, te las puedes aprender. Yo estoy buscando un actor mexicano que tenga un acento bastante marcado, etcétera, ¿no? Y como en ese entonces estaba saliendo un video musical que hice con Jennifer López, y 3 novelas que yo había hecho en México estaban repitiéndose por Univisión en Estados Unidos, entonces había muchas cosas que de alguna manera me estaban ayudando a que ese personaje me lo dieran, pero tenía que hacer la audición. Y lo de Jennifer López fue muy chistoso porque recibo una llamada de su oficina donde me dicen que Jennifer López me estaba buscando para hacer un video musical con ella, pero quería preguntarme solamente una cosa, que si sabía bailar flamenco. Y yo dije, claro, por supuesto. A mí me enseñaron en las clases de actuación a decir sí a todo y ya después a ver cómo le haces, ¿no? Cuando yo llego al set en Los Ángeles y me presentan a Jennifer López y veo pues todos los coreógrafos profesionales, pues las piernas me empiezan a temblar. ¿Qué voy a hahacer? Yo no sé bailar flamenco. Yo pensaba que flamenco era nada más aplaudir y ¡ole, tío! Dije, estos van a pensar que llevo Joaquín Cortés y nada que ver, ¿no? Entonces agarro al coreógrafo y le digo, oye, mira, yo soy de México, sé bailar un poquito de salsa, merengue, cumbia, me sé mover, pero así que tú digas, qué bárbaro, qué bailarín de flamenco, pues no, nada más te quiero avisar que no vayas a esperar, no te preocupes, esto es un video, estos cuates que están ahí van a hacer tus dobles,
te vamos a ayudar, la magia del cine, tú sabes. Ok, perfecto. Hice el video, entonces sale el video justo cuando yo estaba haciendo esta audición para la película que les comentaba. Entonces yo me preparo las 5 páginas del guión donde yo hablaba, que era lo poquito que hablaba en la película, eso sí, durante 3 meses, día y noche, aprendiéndomelo de memoria. Y cómo decir, nice to meet you, my name is Eduardo, thank you for the opportunity, I am ready. Eso lo aprendí también muy bien. Y cuando llego a la audición, el director de casting, que me quería ayudar y quería que el personaje fuera para mí, me dice, Eduardo, se me olvidó comentarte una cosa, fíjate que la directora está adentro, te la voy a presentar, la que te va a audicionar, ella no sabe que tú no hablas inglés. Así es que tú llegas muy firme, muy seguro de ti mismo, haces tu audición, te vas y yo me encargo de lo demás. Eso me puso todavía más nervioso, y por sí, no sé si hay por aquí algunos actores, pero de por sí cuando haces una audición, por lo menos yo, todavía me sigo poniendo nervioso. Ahora imagínense una audición en inglés, sin hablar el idioma, donde te están diciendo que además la directora no sabe que hablas inglés. Entonces eso me puso el triple de nervioso. Llego, nice to meet you, how are you? My name is Eduardo, thank you for the opportunity, I am ready. Y empiezo a hacer la audición, y justo lo que no quería que sucediera, me sucedió. Interrumpe la audición la directora, yo estaba con otra actriz haciendo pues la escena, y me empieza a dar direcciones de qué hacer, qué agregarle, qué quitarle. Obviamente las direcciones eran en inglés, y yo me le quedaba viendo sin entender lo que me estaba diciendo. Of course, okay. Yeah, sure, thank you, okay. Y bueno, hice 2 versiones más de la audición, tratando de eliminar lo que ella quería. Lo único que hice fue que las hice diferente, por si las dudas, ¿no? Me fui súper deprimido y dije, no hombre, qué oso, qué vergüenza, qué pena, qué trabajo tan horrible. No, esto no vuelve a pasar. Me meto mañana en un curso en inglés porque vi que había oportunidades muy grandes. Sí, me ponía las pilas y me ponía a estudiar. Así es que 2 semanas después me llaman para decirme que el personaje me lo habían dado. Me quedé, la verdad, sorprendido porque según yo hice un trabajo terrible. Yo creo que después el director de casting le dijo, mira, estaba un poco nervioso, la verdad es que no habla inglés, pero lo vamos a preparar. No sé, eso es mi imaginación. La cosa es de que me dieron el personaje, hago la película, y unos meses después yo ya tenía pues un manager, 5 agentes, publicistas, abogados, todo el grupo de personas que necesitas en Hollywood para sacar tu carrera adelante. Y para mí era como el sueño americano, ¿no? Un niño de un pueblito llamado Jicotencal, años después está en Hollywood haciendo su primera película en inglés, sin hablar inglés, con un equipo de personas ayudándole en su carrera. El sueño americano. Después de eso uno diría, pues ya, una felicidad tremenda, ¿no? Y ahí era donde yo empiezo a experimentar una confusión muy grande que nunca había experimentado. Por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado no tenía nada. Estaba vacío, algo me faltaba, pero no sabía qué. Estaba bastante confundido, bastante inquieto, tratando de encontrar la felicidad que todo el mundo está buscando. A mí me enseñaron, me dijeron que si llegabas a la cima de la montaña y que si tenías fama, dinero, poder, placeres, etcétera, pues iba a ser inmensamente feliz. Y yo tratando de lograr todos estos sueños, y una vez que según yo ya estaba por lo menos en la cima de mi montaña, iba a ser inmensamente feliz, y no lo era. Claro, pues uno sonríe, momentos de placer, muchos, pero felicidad, me refiero a paz interna, tranquilidad, armonía, serenidad. Yo no conocía esas cosas, solamente conocía un profundo vacío y no sabía cómo llenarlo. Entonces yo pensaba que lo que me faltaba era más fama, más trabajo, y era al revés, el vacío iba creciendo y eso me confundía más. Me confundía porque normalmente yo había escuchado que hay gente que cambia cuando toca fondo, un accidente, van a la cárcel, se les muere un ser querido, una enfermedad, una cosa muy fuerte que los sacude y de pronto empieza un nuevo caminar en sus vidas, un despertar. Pero a mí no me estaba pasando nada de ese tipo de cosas. Yo al contrario me sentía que todo estaba muy bien. Había trabajo, familia, una persona sana, iba al gimnasio, no tomaba, no hacía drogas, que para el mundo en el que yo vivía era como
una excepción. La gente con la que me juntaba, pues todos andaban en otro rollo, ¿no? Entonces yo decía, pues estoy bien, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué estoy vacío? ¿Por qué de pronto no estoy feliz? ¿Por qué lloro las noches a veces de ansiedad? Y eso la verdad que era muy doloroso, ¿no? Y sobre todo no saber qué es lo que hace falta en ese momento. Yo me sentía como estos perros galgos, ¿no? Siempre uso esta analogía porque soy muy visual y me gusta entender conceptos a través de cuentos o analogías. Los perros galgos, como saben, van correteando una liebre que no es de verdad, ¿no? Y la van manejando la liebre a control remoto y ahí van los perros correteando esa liebre. Y casi nunca la alcanzan, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida y muerde la liebre. ¿Y qué le pasa a ese perro? Pues se lastima, queda herido, la mandíbula le duele, sangra a veces. ¿Y qué le pasa a ese perro? Jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en tu programa Vidas Transformadas que transforman vidas. En esta tarde deseándote lo mejor y bueno, compartiéndote contigo el testimonio como hemos seguido ya a lo largo de esta primera hora de Eduardo Verástegui, que incluso tiene anécdotas de su adolescencia. Esas son las vidas de gozos y de dramas que se viven y que cada uno de nosotros llevamos esa vida transformada interiormente. Dice que tuvo un trabajo a los 14 años de edad, se compró su primer carrito de hot dogs y todas las noches en una esquina se ponía a vender hot dogs. Así que Eduardo desde muy chico le encantaban los negocios. Su tercer trabajo fue vendiendo helados en otra esquina cerca de donde vendía los hot dogs. Había una heladería y Eduardo le tocaba el segundo turno después de salir de la escuela. Tomaba un carretón para vender helados y se iba por todas las calles del pueblo. Algo curioso de ese trabajo era que siempre Eduardo veía pasar el carro de alguna niña que le gustaba. Él soltaba el carrito de helados y hacía como si él no las estuviera vendiendo. Después de que pasaba el carrito de los helados, continuaba caminando con el carrito de los helados. También el mismo Eduardo Verástegui cuenta que ese no fue muy buen trabajo debido a todo el calor que tenía que pasar. Terminaba pues comiéndose la mitad de los helados y al final Eduardo tendría que poner de su propio dinero para pagarlos. Pero bueno, continuamos con estas vidas transformadas que transforman vidas y continuamos compartiéndoles el testimonio de Eduardo Verástegui. Y deja de correr. Lo que es triste es que el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida hasta que dejan de servir. Pues yo me sentía como uno de estos perros galgos correteando todas estas cosas que te dice la sociedad, que si las alcanzas vas a ser muy feliz. Pues ahí venía correteando todas estas mentiras, hasta que finalmente un día termino como uno de estos perros en sentido figurado, sangrando, herido, lastimado, hasta que te sacudes, te levantas y te cuestionas a ti mismo, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿A quién estoy correteando? Mentiras disfrazadas de verdad. Y en ese momento de reflexión, en ese momento de querer buscar algo más profundo en mi vida personal y profesional, conozco a una maestra de inglés que cambia mi vida. No solamente me enseña inglés, sino que cambia mi vida. Una mujer muy inteligente, yo tenía 28 años, ella tenía 33 años, Yasmín, y me empieza a hacer preguntas muy sencillas pero muy profundas, utilizando el método socrático. O sea, no me decía qué tenía que hacer, ni me regañaba, ni me juzgaba, sino que simplemente, de una manera muy sutil, sin prisa, sin tanto rollo: Eduardo, cuando te levantas en las mañanas, ¿qué te motiva a levantarte? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Eres feliz? ¿Qué es la felicidad? Descríbemela. Muchas cosas más.
¿Estás asumiendo la responsabilidad que tiene que asumir un actor o alguien como tu imagen pública? ¿Qué tipo de proyectos quieres trabajar y por qué? Y gracias a estas pláticas, fueron, no sé, como unos 6-7 meses, donde no solamente eran clases de inglés, sino estas preguntas, y yo mismo me respondía, y al final de una semana, al final de, no sé, 10-20 respuestas, yo me daba cuenta que mi vida estaba llena de contradicciones, y solito me iba dando cuenta de que, a ver, esto está mal, hay que enderezar esta parte, hay que limpiar esto, hay que resetear mis prioridades en esta parte de mi vida. Y poco a poco, pues me fui dando cuenta que tenía que enderezar mi vida. Gracias a ella también entendí que en Estados Unidos se especula que somos más de 45, más de 50 millones de latinos. Y es muy triste que mucha gente en Estados Unidos piensa que los latinos somos una amenaza a la democracia del país porque piensan que somos lo que ven en el cine y en la televisión. Lo que Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy, siempre nos ponen, o la mayoría de las veces, como el bandido, el delincuente, el borracho, el ratero, el maleducado, y siguiente va el Don Juan, Latin Lover, Casanova, mujeriego, la mujer como un objeto sexual reducida a un símbolo sexual y ya. Y muy pocas veces vemos al latino teniendo la oportunidad de ser un héroe, pero no un héroe como Superman o como Batman, como Spider-Man, sino el héroe de todos los días, un hombre honrado, trabajador, una mujer como veo yo a mis hermanas. Mis hermanas no son un objeto sexual, no son símbolos sexuales, son el corazón de la familia, son mujeres inteligentes, llenas de sabiduría, hermosas. Entonces me di cuenta que el latino no tiene la oportunidad de mostrar el verdadero rostro de nuestra comunidad en Estados Unidos, que no somos personas que nos mudamos allá a robar, sino más bien a trabajar muy duro para sacar nuestros sueños adelante, nuestra familia adelante, buscando mejores oportunidades, gente trabajadora, gente buena, honesta, fiel a sus esposas, leal a sus amigos, etc. Entonces ahí fue donde yo le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo por 4 años. Abusado con lo que prometen. ¿Por qué? Porque todo lo que me llegaba hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces mis managers y mis agentes pensaron que me había vuelto loco, porque espérate, si esto es una oportunidad increíble. Tú nos dijiste hace 6 meses que querías hacer de todo, que te abríamos las puertas y que tú hacías lo demás, y que te querías comer el mundo a mordidas y que querías ser el próximo el próximo el otro. Esta es la oportunidad. ¿Cómo que no la quieres hacer? Bueno, lo que pasa es que antes no sabía, ahora sí sé. Y antes a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo los jóvenes. A mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba, de alguna manera, pues le deja ideas, para bien o para mal, a los jóvenes. Yo recuerdo una vez en Miami se me acercó un joven venezolano y me dice, ¿usted es el actor de tal telenovela? Y yo le dije, sí. Pues muchas felicidades, fíjese que yo lo veía todos los días y mi novela favorita y tu personaje, yo quería ser como tú, y yo comencé a drogarme por tu personaje. Dije, ¿cómo? Y de pronto para mí fue un golpe muy fuerte, porque él empieza a imitar el comportamiento del personaje en la telenovela, y ahí me empezó a caer el 20 realmente de la responsabilidad que uno tiene cuando hace un proyecto, cuando le da vida a uno a un personaje dentro de una historia. Esa historia no solamente va a entretener, sino que va a dejar huella, va a educar, nos guste o no, va a educar a través de una imagen, a través de algo. Yo me acuerdo, las tonterías más grandes que hice en mi vida fue de adolescente, imitando cosas que vi en la televisión, o el comportamiento de mi héroe favorito, mi actor favorito, mi cantante favorito cuando tenía 13 o 14 años, ¿no? Uno está buscando una identidad, y a veces uno la encuentra en estos modelos a seguir, en estos héroes del entretenimiento, y a veces uno por ignorancia pues no asume esa responsabilidad. Y aunque en esta telenovela al final uno ve las consecuencias de que las drogas matan, en un principio, los primeros meses, pues vemos realmente lo que este personaje hace, manejando un convertible, mujeres guapas, drogándose, pareciera que todo estaba muy bien, y al final vemos todo lo malo, ¿no? Pero él se quedó solamente con la primera parte, y él dijo, yo quiero ser como él.
Y después me di cuenta que muchos otros jóvenes, así como él, comenzaron a probar ciertas drogas porque esa telenovela se puso de moda en México. Entonces, para mí, gracias a estas experiencias, me era fácil decirle no a proyectos que llegaban a mí y decían cosas que yo había prometido no volver a decir en una historia. Entonces yo ya no puedo, y ya no puedo, ojalá y pudiera, pero no puedo, porque ahora sí sé lo que está pasando, ahora sí sé las consecuencias. Antes la ignorancia me gobernaba, ahora sí sé, ahora no puedo. Y me cansé de esperar a que llegara un personaje, un proyecto a mi vida que hablara de las cosas que yo quería contar. Ya no quería yo ser actor solamente porque le tenía un amor al arte, sino más bien quería ser actor porque quería contar historias, pero esas historias tenían que tener los ingredientes necesarios para entretener y también para tocar corazones y cambiar la manera de pensar de las personas para bien. Así es que me cansé de esperar y dije, bueno, pues ya, esto no es para mí. Me quedé en la calle. El estilo de vida que yo llevaba y todo el trabajo que yo llevaba, había mucho ruido en mi vida. De pronto entré en una etapa de silencio, de purificación. Los amigos que en aquel entonces tenía pues se fueron desapareciendo. Como saben, la amistad es como el elevador, el amigo te sube o te baja. Los dichos son muy sabios. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con estrellas brilla, el que anda con cerditos se embarra de lodo y queda manchado. Y yo pues era uno de esos cerditos que andaba nadando en el charco pensando que era el Caribe. No era el Caribe, era lodo y estaba embarrado. Finalmente salgo de ahí, gracias a Dios, con una nueva visión, con una nueva misión en la vida. Conozco a un sacerdote que empieza a ayudarme, que se convierte como una especie de guía espiritual en mi vida y me empieza a ayudarme en mi vida, dándome lectura. Me doy cuenta que vivir en un lugar como Hollywood, donde reinan las tentaciones, pues se necesita una disciplina espiritual, porque si no es imposible. Somos frágiles, por lo menos les hablo de mí, una persona débil, frágil, vulnerable, que si no tengo una disciplina espiritual es imposible que yo pueda vivir una vida con congruencia, con coherencia. Entonces este padre me empieza a ayudar, me regala un par de libros. Uno de ellos se llama Roma, Dulce Hogar, que ese libro cambia mi vida, porque gracias a ese libro yo entendí que no hay nada más grande en la tierra que la comunión diaria. Comienzo a asistir a misa todos los días y eso realmente es lo que me cambia mi vida, la comunión diaria. Esa hora para mí era importantísima, era lo mejor de mi día, era lo que me daba la fortaleza, y no iba porque fuera una buena persona, porque me sintiera mejor que los demás, sino porque necesitaba esa comunión, necesitaba ese silencio, necesitaba esa oración que es el oxígeno del alma, para poder de alguna manera convertirme en la mejor versión de mi persona, para convertirme en esa persona que Dios quiere que yo sea, porque yo estoy convencido que todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, grande, significante, que nadie más puede hacer más que tú, más que yo, depende de ti, depende de mí, que le seamos fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos dio para servirlo a Él y servir a los demás, contribuyendo de manera positiva para que este mundo sea un mundo mejor, o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar en otra misión basada en el egoísmo, donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. Libre albedrío, cada quien es libre de escoger. Así es que en ese momento me quedó muy claro cuál era el propósito de mi vida. Fue un volver a nacer. Me di cuenta que muchas veces nuestros propios sueños personales pueden convertirse en tus peores enemigos si esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios. Así es que ya no es qué es lo que yo quiero, sino más bien qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es el llamado que todos tenemos? Me di cuenta que no nací para ser un productor de cine o actor o abogado como mi padre lo quería. Esas son carreras nada más, son medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, pero no es el fin de nuestras vidas. ¿Cuál es el llamado? Somos llamados a ser santos. ¿Qué es la santidad? Pues ser agentes de cambio, ser luz en la oscuridad, ser héroes. Somos llamados a ser héroes. ¿Qué es un héroe? Pues un hombre y una mujer virtuosa, un hombre que busca hacer lo que es correcto en todo momento. Es una persona que quiere usar los talentos que Dios le dio para servir a los demás, sobre todo a los más necesitados. Eso es lo que te hace un héroe. Eso es lo que nos ayuda, pensar así, a alcanzar la santidad a la cual somos llamados. Y solamente se puede alcanzar no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, a través de llevar una vida sacramental, una vida de oración, una vida de meditación,
de reflexión, una vida de servicio. Y ahí poco a poco empieza un camino que no termina hasta que uno muere. Estamos en un proceso, ¿no? Entonces hablo con el Padre, le doy gracias por ese libro, por el gran regalo que me dio, la comunión diaria, y de pronto me da otro libro donde habla de darle 2 años de tu vida a Dios, trabajando como misionero en lugares donde existe la pobreza extrema, y de esa manera discernir a ver qué es lo que Dios quiere de ti. Y como ya llevaba 4 años sin trabajar, se me hizo muy fácil tomar una decisión. Me voy a ir a... no me acuerdo, me llegó un mail y entré a una página de internet y era de Brasil, y descubrí que en la jungla, en el Amazonas, había un grupo de misioneros. Es que dije, ya encontré mi misión en la vida, me voy de misionero a la jungla de Brasil, a servir a los más pobres, a discernir qué es lo que Dios quiere de mí y a limpiar el polvo que hay en mi alma por todas las tonterías que hice en mi pasado. Padre, déme su bendición, me voy a la jungla, al Amazonas. ¿A dónde vas? A la jungla, me dice Eduardo. Si Hollywood es una jungla más grande y hay más pobreza aquí, y no me refiero a la pobreza material, sino a la pobreza interna, la pobreza espiritual. Dios abrió tus ojos aquí no para que tú corrieras, sino para que te quedaras aquí, no para juzgar la oscuridad, sino para ser una luz en la oscuridad. Aquí te quedas, quieres dar 2 años, dámelos aquí. Este es tu territorio misionero. La verdad es que no me cayó bien nada el Padre, porque yo ya tenía listo irme a Brasil, ya tenía mis planes. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Aquí te quedas. Pero es que, Padre, no tengas miedo, esto es para hombres. Es que estoy solo, no estás solo. Dios más uno es un ejército, y hay más de uno. Todavía no los conoces, los conocerás. Pero es que, Padre, como actor yo no tengo ni voz ni voto, pues me tengo que someter a lo que alguien ya escribió, yo solamente le tengo que dar vida al personaje, ya me cansé de esperar, no hay nada para mí que en lo que yo crea, que sea digno de contar. Y él me dice, pues entonces hazlo tú, conviértete en productor para que tengas el poder de controlar el contenido moral de la historia. Yo, Padre, si apenas hablo inglés, nunca he producido nada en mi vida, pues mejor, para cuando suceda te des cuenta quién lo hizo y no tomes crédito. Tenía todas las respuestas, así es que me dejó callado y dije, bueno, pues vamos a intentar esta locura de convertirme en productor en Hollywood y contar historias, no sé cómo, nunca he producido nada, pero vamos a ver qué pasa. Y yendo a misa todos los días, conocí a Lío Severino, colombiano, nacido en Estados Unidos. Me cayó del cielo, un tip, justo lo que estaba rezando. Yo le pedí a Dios, pues necesito conocer gente que esté en los medios de comunicación, que no piensen que estoy loco, alguien con el que yo pueda rebotar información y con la cual yo pueda hacer un equipo y pueda contar este tipo de historias, porque yo necesito a alguien que me ayude, que tenga la experiencia. Y justo cuando yo estaba pidiendo por estas cosas, conozco a Lío Severino, que era abogado de entretenimiento, maestro de teología, de apologética, filósofo. Bueno, cambió mi vida. Lo conozco y le dije cuáles eran mis sueños de abrir una productora de cine. Entonces, yo te ayudo. Yo estoy trabajando en 20th Century Fox y estoy cansado del trabajo que tengo. Voy a salirme de ese trabajo y te ayudo a montar la productora. Yo soy abogado, te voy a guiar en toda la parte legal. Y además yo tengo un estudio bíblico una vez a la semana, donde hablábamos de filosofía, apologética, teología, para que tu formación sea más sólida todavía. Entonces pues se convirtió en hermano, mejor amigo, mi socio, productor. Y al lado de Lío Severino y al lado de Alejandro Monteverde, otro mexicano también loco igual que nosotros, que también quería cambiar el mundo a través del cine, los tres montamos una productora de cine en mi casa, su casa en Los Ángeles, California, en medio de una salita, enfrente de una mesita, un sofá, los tres con este sueño de hacer películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en la sociedad, haciendo películas donde nuestra esperanza como cineastas es que cuando la gente las vea y se vayan del cine, no solamente se vayan entretenidos, sino también tocados, movidos, queriendo amar más, juzgar menos, queriendo perdonar más, más agradecidos, quejándose menos, inspirados, una flama dentro de su corazón llena de fe, amor y esperanza, queriendo ser mejores seres humanos. Yo estoy convencido que el arte tiene el potencial de sanar las heridas del ser humano. Es como una mano que sale de la pantalla, traspasa tu pecho, agarra tu corazón y te da un masajito, te deja inspirado. O, al revés, te puede envenenar. Así es que comenzamos esta misión los tres, llamada Metanoia Films. Y el primer proyecto de esta misión
una película que se llama Vela. Pero fue, la verdad que fue una experiencia increíble, porque cuando comenzamos Metanoia Films, literalmente yo no tenía ni siquiera para pagar la renta del próximo mes. Mis únicos 2 amigos que tenía en ese entonces eran mis 2 socios, que también estaban de alguna manera igual que yo, excepto Lío, que él acaba de dejar su trabajo en 20th Century Fox y estaba muy bien, económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo recibo una llamada de un productor de Miami donde me ofreció un trabajo bastante jugoso, artísticamente hablando, pero también económicamente hablando, que me iba a sacar a flote y resolver todos mis problemas que tenía, deudas, etc. Pero me tenía que comprometer un poquito. Y él me decía, yo sé que tú andas ahora queriendo hacer cosas positivas, pero mira, Eduardo, te vas a morir de hambre, la verdad es que ahí no hay nada, tampoco no seas fanático, no seas exagerado, relájate un poquito, este es un proyecto muy bueno, después seguirás haciendo lo que tú quieras hacer, pero mira, te tienes que comprometer un poquito nada más, no pasa nada, mira, no eres tú, es el personaje además, y entra obviamente esta voz que nos convence y que nos empieza a mentir y a justificar. Y empiezo yo a caer en esa mentira. Bueno, sí es cierto, también no puedo estar exagerando, tengo que vivir, ya mis papás están preocupados, la verdad es que yo creo que exageré, y empiezo a caer, a tal grado que estoy a punto de hablarle, decirle, ok, mándame el contrato, vamos a hacer este proyecto, y pongo en pausa a la productora de Metanoia Films, y hago este proyecto primero, y de pronto me empiezo a sentir mal conmigo mismo, porque ahora ya no era ignorancia, ahora sí sabía lo que iba a hacer, y empieza a entrar un conflicto interno, donde dije una vez más, ofender a Dios, no, bueno, es que no es ofensa, porque Él sabe que eso, y empieza este debate interno, ¿no? Todo el mundo lo hace aparte, ¿no? Tampoco no soy una persona mala, y ahí cuando vi la vulnerabilidad una vez más, descubrí una de las mejores lecciones de mi vida. En momentos de tentación, en momentos difíciles, en momentos donde te das cuenta que estás a punto de tirar la toalla, o incluso ya casi la tiraste, en momentos de vulnerabilidad, debilidad, fragilidad, ponte de rodillas y ponte a rezar. Caí de rodillas, pero fue como que ni planeado, fue espontáneo, y empecé a pedir ayuda, ayúdame. Ya tomé esta decisión, ya te ofendí internamente, nada más en contemplar esto. Yo sé que está mal, yo sé que esto no está bien, pero necesito ayuda, por favor, ayúdame, y haz de cuenta que en ese momento pues uno recibe una fortaleza, una claridad. La oración es el oxígeno del alma, te da claridad, te da muchas cosas, te regala muchas cosas que si no las haces te vas marchitando y vas perdiendo tu identidad y tu propósito en la vida. Y en ese momento le vuelvo a llamar y le digo, ¿sabes qué? Ya lo pensé muy bien, muchísimas gracias. Cuando yo colgo ese teléfono me sentí la persona más rica del mundo. Así como años atrás yo pensaba que lo tenía todo, pero por el otro lado no tenía nada, ahora, años después, lo perdí todo, pero encontré todo. Me sentí una persona rica, entendí el concepto de la verdadera libertad, que no era lo que yo pensaba que era antes. La verdadera libertad no es solo que se te pega la gana, sino hacer lo que es correcto. Gracias a Dios. La verdadera libertad es buscar siempre hacer lo que es correcto. Entonces en ese momento me sentí el hombre más rico, me sentí libre. Las águilas no pueden volar si están atadas con un cordón a una roca, por más que quieran, no van a poder volar, están atadas. El ser humano somos como las águilas, no podemos volar si estamos atados a 1000 cosas. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder volar y hacer la voluntad de Dios, y entonces sí encontrar la verdadera felicidad, que es la paz interior. Y la paz interior es el resultado de una vida recta, una vida con principios, una vida íntegra, una vida coherente, una vida de gracia. Y para eso, para poder lograrlo, pues uno tiene que estar muy cerca de Dios, como lo dije hace un momento, llevando una vida sacramental. Para mí no hay nada más grande, lo más fácil para lograr eso es la comunión diaria. Es Dios mismo que está uno recibiendo. No hay nada más grande que le puedes regalar a tu alma que a Dios mismo en la comunión. Entonces aprendí esa lección de que en momentos de tentación ponte de rodillas y hay que rezar. La oración es el oxígeno del alma. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos.
Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos acompañándolos en Vidas Transformadas. Gracias por estar con nosotros y bueno, hemos seguido ya a lo largo de estos primeros 3 segmentos, el testimonio, la vida y también el compartir de su mensaje en diferentes ángulos como el sentido de la conversión, la vida espiritual, la necesidad de esa experiencia con Dios en el testimonio de Eduardo Verástegui. Quizá en estos días ha sorprendido, pero no es una novedad, que Eduardo hace 13 años que precisamente ante el Papa, ahora Santo San Juan Pablo II, haya querido, con la gracia de Dios, desde luego, proponer su vida en un principio que es la castidad. Él dice que se siente libre, reza el rosario, asiste a misa y se ha convertido en un referente contracultural en los pasillos de Hollywood. En mayo del 2015 menciona en una entrevista al periodista reconocido Ismael Cala, lleva 13 años sin tener sexo después de que tuviera varias conversaciones con su profesora de inglés a los 28 años de edad. Sobre esto comentó: crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el Don Juan, el mujeriego. ¿Y tú crees que para poder ser feliz se tiene que convertir ese hombre? Yo necesitaba aprender inglés porque si no, no comía. Me estaban ofreciendo trabajos importantes y necesitaba aprender el idioma. Ella me estaba enseñando, la famosa profesora de inglés, y también cuestionó mi interior. Y gracias a esa experiencia, ahí comenzó una puerta que hasta el día de hoy continuó. Son las palabras de Eduardo Verástegui. Pero bueno, este último segmento lo vamos a dedicar precisamente a una de sus cintas cinematográficas que ya están aquí y que se estrenó el día de ayer y que bueno, continuará en la cartelera. Esperemos que tengamos la oportunidad de poder disfrutar de esta cinta y yo los voy a ir dejando con este material también que es el último de Eduardo Verástegui. Se trata de esta historia que no la voy a contar aquí porque obviamente no se tendría por qué adelantar un argumento que ustedes podrán ir a ver. La historia se centra en un niño de 7 años, Pepper Flint, que es capaz de hacer lo que sea para terminar la Segunda Guerra Mundial y así traer a casa de regreso a su padre. Pero bueno, veamos esto. Aquí está la primera parte de este resumen de por qué ver esta película de Eduardo Verástegui. Pues imagínate, a punto de dar a luz, ¿no? Hacemos cine para la audiencia y después de tantos años de ponerle todo nuestro esfuerzo, vida, sangre, alegría, lágrimas, de todo, para que finalmente Little Boy pueda ver la luz del sol y pueda compartir este mensaje de esperanza con toda su audiencia. Muy contento, muy agradecido con esta premier, que es la primera premier, la segunda será en Miami y finalmente el estreno nacional aquí en Estados Unidos el 24 de abril. Invita al público a Estados Unidos y al de México. Así es que aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la gente que me está escuchando a que no se pierdan el estreno nacional de Little Boy este 24 de abril aquí en Estados Unidos y el 15 de mayo, Día del Maestro, en México. Muchas gracias. Gracias. Magic. Just say you're a little boy. Little boy. Little boy. Everybody's bigger than me. Do you believe we can do this? 5 años de trabajo han necesitado para producir la película Little Boy, una historia de amor, superación y cargada de valores familiares. Es obra del famoso actor y cineasta Eduardo Verástegui, un cuento para adultos, pero bajo la perspectiva de un niño de 8 años. Es un niño muy especial, no tiene amigos, todo el mundo lo bulea, le pegan, de enano no lo bajan, le hacen la vida imposible en la escuela. Pero a él no le importa, ¿por qué? Porque se refugia en el amor de su papá, quien es su mejor amigo, su único amigo, su socio. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obliga a su padre a estar en el frente. A los pocos días, las tropas japonesas le hacen prisionero. La película trata de lo que Little Boy estará dispuesto a hacer por su padre, para salvar su vida y la de su familia. Una película llena de valores que vuelve a inspirar al público. The movement of an inanimate object to inner power. Do you believe you can do this? I believe I can do it!
Now you have the power. Y él está dispuesto a hacer todo. La pregunta es, ¿puede un niño de 8 años lograr lo imposible? Hay que ver esta película que está diseñada a despertar la niñez que todos llevamos dentro del corazón, esa inocencia, esa pureza que con el tiempo a veces se pierde. Y me refiero a la capacidad de amar en grande, de perdonar en grande, de soñar en grande, de hacer grandes cosas con tu vida. Eduardo Verástegui estuvo en Roma y pudo estar con el Papa Francisco. Le dio la película y una anécdota es que fue versionada en español exclusivamente para él. Tuve la oportunidad, la bendición, el regalo de Dios de estar una vez más con el Santo Padre, con el Papa Francisco. Tuve la bendición de darle un abrazo, de decir unas palabras, de entregarle yo mismo la película, decirle que esta película es un proyecto muy importante que habla de las obras corporales, de la misericordia, de nuestra fe, la fe que mueve montañas. Asegura que más que una película se trata de una experiencia familiar en 140 minutos. El nuevo film se estrena el 24 de abril en Estados Unidos y el 15 de mayo en México. Además de en cines, la proyectarán también, por deseo de Eduardo y de los mismos guionistas, en cárceles de ambos países. It takes courage to believe. Your father would be more than proud of you. Bien, este es uno de los últimos materiales cinematográficos de autoría también y de producción de Eduardo Verástegui y de esta compañía cinematográfica que es Metanoia. Ya propiamente en nuestro país se ha hablado mucho sobre esta película. Esperemos que se continúe en las carteleras, sobre todo con un mensaje que seguramente no se quede obviamente en la pantalla, sino que redescubra los grandes valores como la bondad, la inocencia, la alegría, tan necesaria, y creo que de alguna manera se une a manifestar la ternura de Dios y de manera especial mostrar que la pequeñez a veces se ha olvidado en la vida diaria, en nuestra vida, en nuestras vidas transformadas, y que es a través de lo pequeño donde logramos establecer y encontrar el sentido de lo grande. También les comparto que Eduardo Verástegui, en Camino a la Seguridad, es un proyecto de promover los valores a través del cine, utilizando el lenguaje del siglo XXI para las nuevas generaciones, con proyecciones de tercera dimensión, controles remotos, inalámbricos, efectos de música, luces y tecnología de punta. Se adentran en el cerebro humano, experimentando los efectos del uso nocivo del alcohol de una forma realista, con imágenes que casi tocan a la audiencia. Y Eduardo Verástegui considera que el cine puede cambiar vidas y que está justamente, es una experiencia que se presenta también, que ya pronto estará en diferentes salas de cine, conocida como Cine Camino a la Seguridad, donde presenta esta experiencia que de alguna manera hace reflexionar a través de la tecnología sobre accidentes. Como sabemos, también Eduardo Verástegui ha sido un gran defensor de la vida, y seguramente que en esta cinta cinematográfica deja ver esta relación entre padre e hijo, y es uno de los grandes promotores pro vida a nivel nacional, a nivel mundial, que está precisamente liderando esta cultura de la vida necesaria, y que todos deberíamos involucrarnos en este momento en el cual no solo la vida es amenazada por la situación del aborto, sino también la vida en otras condiciones, la vida moral, la vida espiritual, la vida cristiana, la vida en su dignidad, la vida que es marginada, que vive la pobreza, en las injusticias y en todo aquello que daña la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante seguir esta vida transformada a través de los testimonios, de las historias de quienes nos cuentan desde su realidad, desde su propia drama, desde su propio gozo, esa vida transformada. Continuamos con más, presentándoles las últimas entrevistas de su cinta cinematográfica El Gran Pequeño, que bueno, ya está aquí
y que desde luego tendremos la oportunidad de poder ver y no solo quedarnos con la experiencia a veces que decimos, ay, pues muy buena película y está muy padre y el mensaje. No, que estoy dispuesto también a veces a vivir, en qué me cuestiona, en mis valores, en mi forma de vida, en mi manera de ser, en mi manera de vivir, y que ese es lo más grande. Son los libros abiertos de hoy, también el séptimo arte con valores, el séptimo arte que verdaderamente nos puede dejar lleno un vacío de nuestras vidas. Veamos este material. Eduardo Verástegui, bienvenido a Variety Latino. Traes dos excelentes películas, pero una de ellas definitivamente es tu bebé. You wanted the bottle to move so much. It moved. Your faith is powerful. But if I get enough faith, nothing's impossible, right? Quisimos hacer una película que de alguna manera mostrara el alma y el corazón de Estados Unidos. Alejandro escribió el guión al lado de Pepe Portillo. Se tomaron, no sé, 3 años y medio, 15 horas todos los días escribiendo. Nos muestran el guión. Lloré, quedé tocado, movido. El 90% de los fondos se recaudaron en México y la película la filmamos en Rosarito, donde se filmó la película de Titanic. Son 5 años de mi vida por 1 hora 40 minutos de tu tiempo, y yo espero que la película toque su corazón. Hey, where's your cane, Tiny Tim? Yeah, it's really too soon to make any diagnosis. Let's just say you're a little boy. La película también va de un niño de 7 años que intenta traer a su padre de la Segunda Guerra Mundial. Es un cuento para adultos desde la perspectiva de un niño de 8 años. Hay un miembro de la familia que es el hermano mayor, que es el que va a ir a la guerra, pero cuando el ejército se da cuenta que tiene pie plano, lo rechazan. Así es que el único miembro que puede cumplir con esa tradición de la familia es el papá. El peor día de la vida de Little Boy es cuando el autobús militar llega al pueblito a llevarse a todos los soldados, incluyendo a su papá. Lo que Little Boy tiene que hacer para lograr lo imposible, para recuperar a su papá, su mejor amigo, a casa. ¿Puede un niño de 8 años terminar la Segunda Guerra Mundial? Yo espero que en esta película, cuando la gente se vaya del cine, se vayan no solamente entretenidos, sino también movidos, tocados, inspirados a amar más, inspirados a perdonar más, inspirados a soñar en grande. Sí, tu padre también fue así de importante y fundamental. Pues siempre hubo una relación de amistad muy importante con mi padre José. Es mi mejor amigo sin duda alguna, mi ejemplo, mi héroe. ¿Cómo fue que tú decides hacer este tipo de películas que tengan un cambio social? Cuando yo me mudé a Los Ángeles hace 13 años, conozco a una maestra de inglés que mientras me preparaba ella para mis audiciones me retaba. Me decía, Eduardo, ¿tú eres parte del problema o de la solución? Y yo, ¿a qué te refieres? Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy. Muy pocas veces vemos a los latinos teniendo la oportunidad de ser héroes en el cine. Entonces me di cuenta que era parte del problema. Le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Kevin James es muy amigo mío y un día me llama y me dice, Eduardo, te estoy escribiendo un par de escenas donde va a ser mi héroe en la película de Mall Cop 2. Y tú vamos, héroe sí. A seguir siendo héroes. ¿Qué significa ser héroe? Usar los talentos que tienes para servir a los demás, sobre todo a los más necesitados. Bien, ahí está ese material de autoría de Variety Latino de la cadena Univisión, que está en las redes sociales y que quisimos compartir con ustedes, que son los créditos de esta entrevista que les compartimos a nuestro auditorio en esta hora de la tarde. Ya estamos casi en la recta final de Vidas Transformadas que Transforman Vidas. Y bueno, lo más actual precisamente es un artículo que presenta también una agencia católica de noticias. Aleteia, dice Eduardo Verástegui, sueña con casarse y decirle a la persona que venga en su vida que le ha sido fiel durante muchos años. Eduardo Verástegui es uno de los actores mexicanos más conocidos, actor de telenovelas y de grandes películas. Como ya recordamos, Vela ahora da el salto con una productora, El Gran Pequeño, Little Boy, es posiblemente el gran proyecto de su vida. Yo, en realidad, no es que no me agrade la película y que diga que no, de verdad que seguramente es una película, como he visto las opiniones de varios cineastas, muy interesante. Pero yo no hablaría de que va a ser el gran proyecto de su vida ahorita, porque es primeramente su primer, por así decirlo, producción importante,
y que no tendríamos que poner punto de llegada y punto de partida. Me parece que más bien es el punto de partida de un camino que va a marcar también, o que puede marcar una tendencia, una influencia en el séptimo arte, pero no me atrevería a decir que ya es el gran proyecto de su vida y que ya terminó. Ciertamente tiene mucho, pero ojalá seguiremos viendo y que nos siga compartiendo, desde luego, en el séptimo arte, materiales de este nivel y de esta categoría, pero que continúe, no que simplemente sea, y ha pasado en el séptimo arte grandes cintas de producción que se han quedado hasta ahí y ya jamás han vuelto a realizar. Yo creo que Metanoia y el mensaje, el testimonio de Eduardo Verástegui debe marcar un camino, y creo que hacia allá debe de ir, precisamente hacia no perder el sentido y el rumbo de lo que significa precisamente no hacer cine católico, sino hacer ese cine con valores del que tanto se habla, en el que se aborden discursos, en situaciones y en el que se habla propiamente a través de la palabra, pero que a veces las acciones son realmente complejas. Él dice que 5 años le llevó a hacer esta producción. Y bueno, varias revistas mexicanas editoriales en estos días han aparecido sobre entrevistas con el actor, que plasma la importancia de esta nueva obra, la fe del protagonista y cómo su fe le sirve a diario en su vida. Siempre fui, dice él mismo, pequeño, pero siempre soñé en grande, y sabe que fue lo que me hizo soñar de esa forma. Un poco me viene en mente un eslogan: pequeño pero con grandes ideas, que por ahí ya hace algunos años había visto, o no recuerdo si leí por ahí algo sobre una historia parecida, pequeño pero con grandes ideas. Toca el tema del bullying, y bueno, seguramente habrá muchas interpretaciones que se le puedan dar. Hay que escuchar, hay que ver todavía a los críticos del cine, hay que ver a los especialistas del cine. Y como comentaba con algunos compañeros aquí en Koinonia Radio, veremos y esperemos, desde luego, con augurio de que pueda estar seleccionada en una película verdaderamente importante, y por qué no decirlo, para los Óscares próximos, pero difícil el camino, porque ya hemos visto con obras monumentales, extraordinariamente realizadas, que no han llegado tristemente a esa cuestión. Y sabemos también que no todas las películas que valen la pena llegan precisamente a los Óscares. A veces es esa situación polémica de estructuras mediáticas y de andamiajes en el séptimo arte. El actor mexicano cuenta su vida y cómo la fe le cambió. ¿Tú crees que te puedas salir de tu pueblo y mudarte a México para empezar cantando en un grupo, protagonizar telenovelas, y mudarte a Miami para hacer otro disco, y luego mudarte a Los Ángeles para ser tu propia productora de cine? Dice él: yo hubiera contestado que no, que se escuchaba muy bonito, pero que quedaría solo en un sueño. Sin embargo, gracias a mi fe, ya soy esa persona. Eduardo Verástegui habla de todas las facetas de su vida y ha confesado, sueña con casarse el día de mañana y quiere concentrarse en su vida, en una persona, si esa es la voluntad de Dios, verla a los ojos y decirle que le ha sido fiel durante muchos años, y también que ha estado preparando para darle lo mejor de sí. Bueno, esta película del gran pequeño también le ha despertado su instinto paternal. Independientemente de tener hijos, la adopción se me hace lo más increíble que hay. Darle a alguien una oportunidad y un hogar, una familia. Estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos naturales o adoptivos. Si su vida es un torbellino de emociones, viajes, presentaciones, películas, fama, ¿ha valido la pena? Eduardo Verástegui muestra que todo lo que vale la pena requiere un sacrificio, y aunque vive en Los Ángeles, no considera que se haya salido de México, ya que en Los Ángeles hay 7 millones de mexicanos donde viven, y también ahí convive con ellos y es parte de su vida. Bueno, en esta última película de Little Boy puede mostrar su idea familiar, el tema de la familia. La idea es que más que una película sea una idea familiar, es invitar a todos los adultos a que se conviertan en niños o niñas desde los zapatos del propio personaje. Diríamos en palabras de Jesús de Nazaret, que no se hace como niño, no entrará en el reino de los cielos. Estoy convencido que con el arte puedes sanar las heridas del mundo, puedes terminar de alguna manera con las divisiones. Lo vimos en el santo San Juan Pablo II, que precisamente la fe no pierda la creatividad y la imaginación. Había llegado un poeta polaco a ser obispo de Cracovia,
que pudo derribar los muros que se habían perdido en la esperanza. Yo los dejo con esto de Eduardo Verástegui. Gracias por habernos acompañado en una cita más de Vidas Transformadas. El Gran Pequeño se estrena este 15 de mayo, una aventura fantástica sobre un niño que apenas se llega a las cinturas de sus compañeros, quienes lo han hecho sufrir con burlas y golpes. A ver. Acompaña a Pepper Flynn Busby a descubrir su fe, al mismo tiempo que intenta encontrar un camino para que su único amigo y padre regrese a casa, después de que fuera enrolado para luchar en la Segunda Guerra Mundial y terminara secuestrado por enemigos. I'm Jacob. I'm checking out the studio, looking how it's going, just driving around in this golf cart. This is my last day and I'm gonna miss every one of my friends. But you're gonna love this movie. I'm telling you. When you watch it, you're gonna want to watch it like 5,000 times. Or maybe 5 million, maybe 10 million. I don't know. But that's a lot of times. So maybe 50, I don't know. Maybe. That's my dad. My only friend. Everything we did became a great adventure. Here they come! Pepper, Flint, Busby, it's time to go to bed. All was good in the old Busby home. Or so I thought. You're going to war. Yes. I don't want you to go. Why can't we stay together? Is my husband dead or alive? James L. Busby. He's been taken as a prisoner. We are at war against Japan. Are they gonna kill Dad? There has to be something we can do to bring him back. I am Switch, the chosen one. Para tener éxito en su misión, Pepper Flynn Busby debe hacerse amigo de la persona a quien más teme, un anciano japonés que representa la cara del enemigo. Little Boy es una película familiar épica que te lleva en un viaje de valentía, humor y amor, a través de la más improbable de las amistades y la esperanza de un niño. Good morning, Mrs. Busby. We see each other regularly. How many movies are we gonna make together? Maybe like 500, something like that? So we're gonna make 500 movies together. Super movies. Super movies. And for how long are we gonna be friends? Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. En Hollywood ya para eso tenía yo como 20 personas trabajando para mí, agentes, abogados, managers, publicistas, etc. Y después de 10 años de carrera, de trabajar muy duro, pues me confundo, porque por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado yo no tenía absolutamente nada, estaba vacío. Queriendo buscar la salida, no la encontraba y me estrellaba en la pared a cada rato, tipo como si estuviera uno en un laberinto, ¿no? Y andas desesperado, buscando la salida, no la encuentras. Así, esa era la sensación que yo sentía en aquel entonces, ¿no? Siempre utilizo la analogía de los perros galgos, porque como actor pues soy muy visual y me gusta ver cosas en las cuales yo me puedo identificar. No sé si ustedes han visto carreras de perros galgos por televisión, que van corriendo una liebre, ¿no? Y casi nunca la agarra porque la va manejando a control remoto, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida, la pesca, la muerde, ¿y qué le pasa a ese perro? Pues sangra, se lastima, queda herido, y ese perro jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Y lo que es triste es que
el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida hasta que dejan de servir. Pues yo me sentía como uno de estos perros galgos, tirado en el suelo en sentido figurado, sangrado, lastimado, herido, y me levanto, me sacudo y me empiezo a cuestionar cosas importantes como, por ejemplo, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿A quién sigo? ¿A quién estoy correteando? ¿Qué es la felicidad? Me di cuenta también que en mi carrera yo no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía yo que asumir como actor, como imagen pública. A mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces vivimos de acuerdo a los principios y estándares que salen de los medios de comunicación. Tenemos esa tendencia de imitar y de copiar lo que vemos en la televisión y en el cine. Hace poquito en Estados Unidos me dijeron que el tiempo que pasan los padres de familia con sus hijos teniendo conversaciones profundas y sólidas al día, el tiempo es de 3 a 6 minutos al día. Pero enfrente de los medios de comunicación, más de 8 horas al día. Entonces, pues es obvio quién está educando a la juventud hoy en día. No son los papás ni las escuelas, son los medios de comunicación. Ojo, no hay nada de malo con los medios de comunicación. Al contrario, son medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Una excelente tarde de sábado, gracias por estar con nosotros después de los días de lluvia. Estamos nuevamente en esta cita especial de Vidas Transformadas que transforman vidas. Gente de carne y hueso con historias como la tuya, como la mía, como la de el diario vivir, que no son simplemente un momento en el cual se ve una luz y comienza todo a cambiar, sino es el esfuerzo de todos los días. Con sus dramas, con sus gozos, te damos la más cordial bienvenida en estas horas de la tarde, deseándote lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar en Vidas Transformadas, vamos a presentar material, entrevistas, mensajes de uno de los grandes hombres, talentos, artistas, cineasta, actor, modelo mexicano, que muchos de ustedes ya lo han conocido, lo hemos podido ver a través de su gran actividad en las redes sociales, un católico convertido que continúa todos los días viviendo su compromiso cristiano. Bueno, sin más, te estoy hablando de Eduardo Verástegui. José Eduardo Verástegui Córdoba nació en Xicotencla, Tamaulipas, el 21 de mayo de 1974. Es un productor y actor, además de cantante, pero bueno, al final no quiero adelantarme propiamente a lo que nos irá compartiendo a lo largo de diferentes reportajes, mensajes y también de materiales que están publicados en las redes sociales y que nosotros les damos los créditos que corresponden. Vamos a comenzar con esta parte de su testimonio, que fue precisamente en nuestras tierras, en esta región de Baja California, en nuestra arquidiócesis de Tijuana, cuando tuvo la oportunidad de estar en el Congreso Eucarístico Nacional que tuvo como sede nuestra frontera de Tijuana. En esa ocasión él pudo compartir con los micrófonos y los medios de nuestra región su mensaje. Vamos a recordar quién es Eduardo Verástegui Córdoba, hoy un gran... Como también pueden hacer mucho mal, si son mal utilizados. En mi opinión, yo me encontraba envenenando a nuestra sociedad con los proyectos en los cuales yo me involucraba. Cuando yo me di cuenta de todas estas cosas, pues en ese momento le pido perdón a Dios, le pido que me dé otra oportunidad. Cuando descubro que durante 10 años había estado utilizando mis talentos de una manera egoísta, las razones por las cuales yo había querido ser actor habían sido razones pues superficiales. Todo era lo que muchas veces la sociedad te enseña, ¿no? Que si llegas a la cima de la montaña y tienes dinero y fama y éxito y todas estas cosas, vas a ser muy feliz. Y como cualquier otro muchacho, pues yo quería ser feliz. Lo que pasa es que estaba buscando la felicidad en lugares incorrectos, hasta que finalmente pues toca uno pues el fondo, ¿no? Y ahí es donde de pronto empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y obviamente ayudado por una maestra de inglés que fue la que cambió mi vida. No solamente me enseñó inglés, sino que cambió mi vida, porque esta mujer tan inteligente me empieza a hacer preguntas muy profundas utilizando el método socrático. Eduardo, ¿cuál es el propósito de la vida? Y todo esto me lo preguntaba en inglés y yo pensaba que era parte de la clase de inglés, ¿no? Entonces, qué padre, me está enseñando a
hablar inglés, pero un inglés avanzado, ¿no? What is the purpose of life? Me sentí importante con esas preguntas, ¿no? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando te levantas en las mañanas, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo...? Como unas 600 preguntas durante 6, 7, 8, 9 meses, todos los días de la clase de inglés, pero ella me estaba evangelizando y yo sin darme cuenta. Y al mismo tiempo, no solamente fue ella, siempre lo he dicho, hay otra mujer también muy importante en mi vida, que es mi mejor amiga, y ella es mi madre. Mi madre le dijo a mi padre un día: oye, tengo mucho miedo de recibir una llamada a medianoche de que nuestro hijo estaba en la cárcel o no sé, en el hospital o muerto, porque no hay nada bueno que pueda salir en medio donde él anda, y no nos hace caso. Lo que le decimos le entra por aquí, sale por acá, y ya lo perdimos y no sé qué hacer, estoy muy angustiada. Yo sin querer empecé a sacar a mi mamá a Dios. Entonces pues mi madre se puso a buscar grupos de oración, y un día le dijo a mi papá: si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y empezó a rezar y a rezar y a rezar, y yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre por sus hijos, porque yo en Hollywood, en un ambiente bastante complicado y difícil, y que de pronto en medio de nada me caiga esta maestra de inglés, una mujer católica, practicante, coherente, congruente, una mujer muy inteligente, pues eso no sucede en esos lugares, ¿no? Es la capital de las tentaciones, pero también, como dice nuestro Señor, donde abunda el pecado, pues ahí abunda aún más la gracia, ¿no? Y ahí fue donde yo pude ver los ojos. Descubrir muchas cosas gracias a mi maestra de inglés, pues ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo por 4 años. Entonces se los platico un poquito ya más tranquilo, pero en aquel entonces fue bastante difícil, fue un proceso de purificación complicado, porque me quedé literalmente pues en la calle sin ni siquiera tener dinero para pagar la renta del próximo mes. Pero al mismo tiempo yo recuerdo un día, jamás se me va a olvidar, que no tenía absolutamente nada ni para pagar la renta del próximo mes. Estaba yo acostado meditando en todas estas cosas. Dije: ahora que no tengo nada, siento que lo tengo todo. Me sentía libre, como el águila, ¿no? Que no puede volar si está atada con un cordón a una roca. Por más que quiera volar, no va a poder hasta que le cortes el cordón y vuele, sea libre. Pero nosotros, como el águila, tampoco podemos volar si estamos atados a 1000 cosas, como yo en aquel entonces pues estaba atado a mi carrera y a la fama y a otras cosas, ¿no? Y finalmente me sentí muy libre. En ese momento fui a buscar a un sacerdote, porque todavía en aquel entonces yo pensaba que era un buen católico porque iba a misa una vez al año. Muchas gracias. Entonces, pues, una vez al año misa, pues hay que darle gracias a Dios por todo el año, ¿no? Entonces, yo pensaba, mientras no mates y no robes, todo está bien. Mi fe católica no es el centro de mi vida, no porque no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocía muy bien. Mensajero y un testimonio viviente en medio de una encrucijada actual que nos llama también a cada uno de nosotros. Soy originario de un pueblito muy pequeño que se llama Jicotenca, Tamaulipas. Y a los 18 años me mudé a la Ciudad de México en busca de incursionar en el medio artístico, que era mi sueño, ser actor, ser cantante. Empecé mi carrera primero cantando en un grupo juvenil, música pop, después trabajando en producciones de Televisa, después me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica, a grabar mi primer disco como solista. Ahí viví un par de años viajando por toda Latinoamérica, promocionando mi música. Después me mudo a Los Ángeles, California, porque un día venía volando de Miami a Los Ángeles, venía sentado con mi manager, y al lado de mi manager venía una persona que resultó ser un director de casting de un estudio muy grande en Hollywood que se llama Christopher Fox. Y para no hacerse el cuento tan largo, me invitó a hacer una audición para una película que él estaba trabajando. Y yo le dije que no hablaba inglés muy bien, sabía contar del 1 al 10 y gallina chicken, I'm hungry y 2 o 3 cositas más, ¿no? Y él me dijo: no te preocupes, la película en la cual estoy trabajando, el 90% de ella vas a estar dormido. Entonces
yo le dije, bueno, eso sí lo puedo hacer. Él hablaba un poco español, ¿no? Así es que me dio las 5 páginas de la audición, yo me preparé, recuerdo que durante 3 meses estuve preparando esa audición. Finalmente llego a Los Ángeles, le digo estoy listo, entro, la directora no sabía que yo no hablaba inglés, entonces pues ella me dice acción y yo empecé mi audición y de pronto me interrumpe y el único inglés perfecto que yo sabía eran esas 5 páginas de la audición y cómo decir hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Eduardo, estoy listo, y nada más. Ella me interrumpe y me empieza a dar direcciones en inglés y yo me le quedaba viendo y una sonrisa le decía, of course, sure. No tenía ni la menor idea de lo que ella me estaba diciendo. Sin embargo, la volví a hacer la audición una segunda vez, una tercera vez, me voy, me llaman, me dicen que me quedo con el personaje, me mudo a Los Ángeles y empiezo a estudiar inglés, termino mi primera película en inglés